¿Alguna vez te preguntaste por qué a los dispositivos PIR se les llama dispositivos pasivos si realmente están alimentados con 12 volt? ¿Y por qué a los magnéticos, que sí son pasivos, los llamamos dispositivos magnéticos? Bueno, hoy vamos a ver un poco por qué todo esto. Lo primero que necesitamos saber es qué está sensando este dispositivo. Este dispositivo está sensando nuestra radiación infrarroja. ¿Pero qué es la radiación infrarroja? ¿Y por qué radiamos infrarrojo? Bueno, para eso vamos a ver un poco más atrás nuevamente. Vamos a ver la física atrás de esto. Bueno, resulta que por allá, por el siglo XVIII, Celsius dijo hay que definir la temperatura con algún parámetro. 0, vamos a definir la temperatura a la cual el agua se congela. 100 grados a la cual hierve. Con lo cual, ahí se definieron 100 grados. No exactamente de esa forma, pero se establecieron 100 grados para lo que es la temperatura entre la congelación del agua y la evaporación del agua. Dicho sea de paso, cuando el agua ya está hirviendo, el agua que está en fase líquida sigue a 100 grados. La temperatura excedente, la energía excedente, está en la temperatura del vapor, no en el agua. Si tienen la posibilidad, pongan un termómetro que soporte 100 grados, midan el agua cuando está hirviendo y van a ver que el agua sigue a 100 grados. Así que podemos evitar poner la hornalla al máximo cuando el agua ya está hirviendo, porque no va a pasar de 100 grados. Solo se va a convertir en vapor, o sea, se nos va a acabar el agua más rápido. Luego, más adelante, aproximadamente en el 1850, Kelvin, basado en un experimento de Joule, donde se agita el agua hasta que aumenta 1 grado centígrado, se comienza a sospechar que la temperatura de las cosas, de los objetos, en definitiva es la energía cinética promedio de las partículas. O sea que las partículas no están quietas. Entonces tiene que haber una temperatura mínima hacia abajo, que es cuando ya no se mueva nada, cuando las partículas estén quietas, cuando el movimiento promedio sea cero. Y hacia arriba debería haber tal vez infinita temperatura. Así es como se encuentra que eso es correcto y que si bajamos y bajamos y bajamos la temperatura, llegamos por interpolación a menos 273 y algo de grados centígrados bajo cero. Con lo cual se termina de confirmar que la temperatura, en definitiva, es la energía cinética promedio de las partículas. ¿Y esto qué viene? Bueno, viene a que cuando esas moléculas se agitan y se están moviendo, también emiten campos electromagnéticos. El espectro infrarrojo no es ni más ni menos que una onda electromagnética, o sea, la agitación de un campo eléctrico que produce la agitación de un campo magnético, y eso es un frente de onda que va avanzando y a lo que le llamamos la radiación, igual que la que recibe este dispositivo, por cierto, en muchas bandas, para poder comunicarse. Es lo mismo que el Wi-Fi en 2.4 GB o en 5 GB. Todos son ondas electromagnéticas. La radio AM, la FM, el horno microondas agita justamente las partículas en el sentido inverso, le da radiación y agita las partículas y eso genera la temperatura. Bueno, entonces nosotros, que estamos aproximadamente a 36,6 grados centígrados, o sea, unos 310 grados Kelvin, estamos radiando en el espectro infrarrojo, el infrarrojo lejano, específicamente entre 8 y 14 micrones, lo que podríamos llamar el infrarrojo humano. Bueno, esa porción del espectro, esa banda tan afinada, es la que estos dispositivos pirómetros permiten sensar. Entonces, en definitiva, somos una fuente de luz que los PIR ven. Bueno, entonces, ¿por qué esto es pasivo? Porque no irradia nada. Todo lo contrario, observa, mira, por eso es pasivo. En cambio, un dispositivo de doble tecnología tiene una antena, en este caso en 24 GB, que radia, genera un frente de onda, justamente una vez más una onda electromagnética que va a rebotar sobre los objetos y entonces esta detección sí no se lo llama pasivo. Este ya no es un detector pasivo. Bueno, y más allá de toda esta explicación, hoy nos es mucho más fácil e intuitivo entender que el espectro termográfico se puede ver perfectamente por las cámaras termográficas. Justamente un PIR sería como una cámara termográfica, pero que solo tiene 2 píxeles o 4 píxeles.
Pero en este caso no queremos formar una imagen. Necesitamos que cuando una persona camine delante de esto, podamos tener algún tipo de medición. Entonces vamos al otro lado. El lente que está aquí delante y también hace un importante juego. Bueno, para hablar del lente, primero de todo decirles que estos lentes se los llama lente de Fresnel, o de Fresnel, en honor a Austin Fresnel, que es quien inventó varias cosas, pero está la difracción de Fresnel, al igual que está la difracción de Fresnel y de Fraunhofer. Son dos fenómenos de difracción que no tienen nada que ver con el fenómeno que ocurre acá. Austin Fresnel también diseñó para sus faros unos lentes para bajar el costo, que los vidrios no sean tan gruesos, faros marítimos, los cuales permitían que se vea la luz, producto de una quema de un aceite, desde el mar. Entonces él lo que buscaba era tener unos lentes potentes, pero que no sean tan caros. ¿Y qué hizo con eso? Bueno, fue hacer facetados de lentes, escalonados, segmentar una lente grande en muchas lentes chiquitas que conservan el ángulo de lo que sería la lente original en esa posición. Entonces, en este caso, Fresnel hizo ese lente para poder ver, para poder ser visualizado de lejos. Y en este caso estamos usando lentes facetados, pero todo lo contrario, para poder ver, no para poder emitir. ¿Qué queremos hacer? Proyectar sobre esta posición, que es donde se encuentra el sensor, los distintos focos que van a ser los distintos lentes. Bueno, acá podemos ver el esquemático que tenemos dentro de, por ejemplo, este sensor, que sería un sensor analógico, básicamente donde le vamos a dar alimentación y tenemos una salida. En este caso es una salida analógica directamente, que se correspondería con, por ejemplo, este tipo de gráfico, donde tenemos una celda adentro del sensor, tenemos una celda que da un pulso positivo por la forma en la que está conectada y otra que va a dar un pulso negativo. Entonces, cuando pasemos de una zona a la otra, vamos a tener una señal, si ponemos un osciloscopio atrás, vamos a tener una señal de este estilo, una señal que podríamos decir alterna, pero tiene los pulsos invertidos. El lente de Fresnel es el que me permite generar estas zonas, justamente. Yo voy al desplazarme por delante del dispositivo, voy a entrar en foco y entonces el calor de mi cuerpo va a entrar de manera directa al sensor y eso va a dar una mayor cantidad de calor. Y bueno, por ahí esto no lo conté, pero el sensor básicamente está compuesto por un material. Acá se puede ver que es una celda de dos, como si fueran pilas, parece un capacitor, pero serían celdas pirométricas, o sea, hay un material pirométrico ahí adentro que está puestos en distinta forma, como si fuera un apilado. Fíjense que este dispositivo acá da una polaridad con el positivo hacia abajo, por ejemplo, y este tiene el positivo hacia arriba, con lo cual cuando damos incidencia de calor acá y luego acá, vamos a tener una inversión de onda. Se llaman cristales pirométricos que van a dar una tensión cuando están a determinada temperatura o determinada variación de la temperatura. Suele ser un titanato de litio y hay algunos de otras sustancias también. Y lo que vamos a tener entonces es, por la forma en la que están conectados, un pulso cuando el calor se desplace por acá. No sirve esto para medir temperatura absoluta. Esto siempre mide pulsos, diferencia de temperatura, un diferencial en la temperatura. No va a medir la temperatura de manera absoluta. Bueno, luego atrás de todo esto está mucha electrónica para poder utilizar estos pulsos que son los que se van generando cuando nosotros nos desplazamos delante de un sensor de movimiento. Vamos a ver ahora una hoja de datos de un detector específico para ver cómo son estos diagramas de observación. ¿Qué nos quiere decir el fabricante con todos estos gráficos que están acá? Bueno, lo que nos está diciendo con esto es cómo es que está tallado, en definitiva, el lente de Fresnel, que después se lo voy a mostrar más en detalle por si acaso no los han visto. Este, por ejemplo, es un PDT-T15AM, el sensor de exterior. Y acá nos dice, bueno, ven que tenemos en casi 90 grados, porque lo dice la hoja de datos por ahí, son 80 y algo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
zonas. Esto es con el sensor puesto así, lo que está viendo así. Por cierto, este sensor tiene un doble elemento sensor, o sea, ya no solo es doble o cuádruple el sensor, sino que a su vez tenemos dos sensores, porque es de exterior, y entonces tenemos que el sensor de arriba va a estar observando de manera horizontal, porque solo se va a disparar este dispositivo de exterior si se dispara el sensor de arriba y también se dispara el sensor de abajo. Por eso este dispositivo permite que los animales puedan transitar, digamos, ser pet friendly, porque este dispositivo va instalado entre 80 y 1,20 de la pared. ¿Ok? Y eso es muy importante, que este dispositivo, por ejemplo, quede instalado bien nivelado y no así, porque este plano que justamente ve así, si queda planeando, bueno, si lo queremos hacer intencionalmente, pero en principio deberíamos saber que para que de verdad funcione y sea antimascota, esto tiene que estar entre 80 y 1,20 de altura, y vamos a tratar que esto, tiene que quedar bien vertical, y por eso es al detalle que inclusive el montaje trae, como se ve ahí, un sensor de nivel para que nos quede bien vertical la instalación de este dispositivo. Bueno, esto que vemos es el patrón de distribución de las zonas horizontales, pero también las hay verticales. Fíjense que la idea es, bueno, la mascota anda por debajo. Si lo puse en 80 centímetros, entonces por abajo de 80 centímetros la mascota va a poder andar sin problema, porque solo se va a disparar el detector cuando haya cortado el haz inferior y el haz superior. También en este sensor podemos ver cómo se puede ajustar la posición del sensor, que esto va a cambiar el ángulo en el que queda contra el lente, va a proyectar de distinta forma. Se puede cambiar la posición del sensor y eso me va a permitir justamente cambiar para la distancia máxima, porque como tengo que cortar ambos haces, en realidad hablemos de cortar, pero quiere decir que tengo que iluminar ambos haces, el de arriba y el de abajo, es que entonces voy a poder regular la distancia. Por ejemplo, que si hay un vehículo y yo quiero que detecte solo hasta los 13 metros, 14 metros, acá no va a haber problema, porque el auto va a iluminar el haz de más arriba, pero no el de más abajo. Y también puedo cambiar esa distancia. ¿Cómo? Cambiando el sensor de abajo. Cuanto más arriba está el sensor, más empinado ve, o sea, más cerca ve. Si lo bajo, empiezo a ver más lejos. Es parecido a lo que pasaría con las luces de un vehículo. Bueno, este es un caso particular de sensor, porque es un sensor de exterior con doble sensor, justamente. Pero vamos a ver entonces qué pasa cuando tenemos un solo sensor, y con este sensor vamos a tener un patrón de observaciones que la hoja de datos nos los va a dar horizontal, y también vamos a tener muchos verticales. ¿Ok? Yo voy a desarmar esto, que de paso voy a aprovechar a contarles que este dispositivo son pet friendly, permiten que las mascotas estén sin que se disparen, y eso implica que la mascota está en el piso y que esto está montado entre 1,80 y 2,40, y no en el caso en que la mascota se pueda trepar, por ejemplo, y pasar cerca, porque entonces en ese caso no va a funcionar. Aprovecho a aclarar también que si un dispositivo antimascota es, por ejemplo, de 30 kilos, no quiere decir que puedo tener dos mascotas de 15. ¿Ok? Las mascotas van a generar justamente pulsos, y yo cuando es antimascota lo que puedo hacer es dejar de lado algunos pulsos. De todos modos, ningún fabricante trabaja con un solo pulso. Un solo pulso podría deberse a ruido. Si se trabaja con 2 pulsos, 3 o más pulsos, o con combinación con Doppler, cuando los dispositivos son de doble tecnología. Vamos entonces a ver que si yo necesito que esto no sea antimascota, tengo que remover esto. Retiramos esto, este filtro, que podemos sacar. Lo retiramos. Esto calza primero acá con estas trabas y luego atrás. Ahí. Y ahora presionamos. Bueno, como se ve, el dispositivo sensor queda bien enfrentado adentro de esta cavidad al lente de Fresnel.
Bueno, volvamos a estos diagramas de cobertura, que son prácticamente para todos iguales, pero lo importante es entender que cuando estamos mirando el horizontal, y esto es muy importante para saber dónde montarlos, quiero que presten atención que si alguien se desplazara entre el metro 12 y el metro 8, se estaría desplazando 4 metros. En esos 4 metros estaría cortando 1, 2, 3 y probablemente una cuarta zona. 4 zonas está cortando por moverse 4 metros a una distancia de 12 metros, por ejemplo. Ahora bien, si esa persona, en lugar de moverse transversal al dispositivo, o sea, en este caso el dispositivo está así y yo camino así, voy a cortar a 12 metros de distancia, voy a cortar 4 zonas de estas. Voy a invadir en realidad 4 zonas de este lente de Fresnel, con lo cual voy a generar varios pulsos. Ahora bien, si la persona viene hacia el detector, o sea, estamos en el diagrama de abajo, y supónganse que está de vuelta a 12 metros, cuando haga de 12 hasta el 8, o sea, 4 metros, nuevamente, va a estar sobre esta zona, va a entrar apenas cuando pase del metro 10, a agregarse en una zona de abajo, y apenas está saliendo de la zona de arriba. Eso quiere decir que para un PIR es mucho más difícil detectarnos cuando vamos hacia el PIR que cuando vamos transversal al PIR. Entonces, esto es importante saberlo para saber dónde instalarlo a esto. Yo tengo que tratar que donde yo lo instalo sea la posible intrusión o el mayor desplazamiento de las personas sea transversal al PIR. Por ejemplo, si tengo que instalar esto en una escalera, entonces yo voy por la escalera subiendo y es probable que no cambie prácticamente las zonas en las que yo estoy pasando. Tal vez justo da con la proyección en la que entro por todos los mismos lentes, con lo cual para este dispositivo es muy difícil detectar a una persona. Entonces es probable que sea mucho más conveniente ponerlo sobre una de las paredes o tal vez en la pared del otro lado si no es muy grande el lugar, o lo pongo arriba en donde ya la persona se desplazó o giró, pero nunca hacia el detector. Tengan presente siempre eso. Es muy difícil, o sea, hay menos zonas para invadir cuando yo voy hacia el detector y no cuando me voy transversal al detector. Bueno, también tenemos dispositivos, por ejemplo, de cobertura de 180 grados. Este dispositivo tiene, como ven ahí, 1, 2 y de este lado otros 2. O sea, tiene 4 dispositivos conjuntos pirosensores, de los cuales tiene un lente superior y un lente inferior. O sea, este equipo tiene 180 grados de cobertura por 15 metros, si mal no recuerdo. Eso, una vez más, está en la hoja de datos. Y bueno, podemos agregar algunos detalles más que tienen que ver con los PIR. Por ejemplo, estas rejillas, que son las rejillas que nos van a permitir, como se ve, es un plástico transparente, pero justamente no es transparente para el infrarrojo, así que lo que vamos a hacer en este caso es, por ejemplo, es de este dispositivo de exterior, lo vamos a calzar acá adentro y, por supuesto, si yo lo pusiera entero así como está, este sensor va a dejar de recibir todo tipo de señales. Así que lo que tengo que hacer es perforar, cortar acá las zonas que sí quiero dejar habilitadas y dejar puestas las que quiero que no se vean. El lente de arriba sí es un solo haz horizontal y este es del lente inferior que, como ven, tiene una zona más adicional, es doble zona, o lo que sería verticalmente, y sin embargo, bueno, muchas más zonas de manera horizontal. En otro video, en otro material, podemos hablar del efecto Doppler, que sería el otro fenómeno físico que utilizamos para detectar movimiento. Bueno, y para finalizar, algunos dispositivos que tienen ciertas particularidades dentro del diseño. Por ejemplo, este dispositivo es de exteriores y puede ser montado entre 80 y 1,20 o de 2 metros y pico a 3 metros. La verdad que no recuerdo exactamente la hoja de datos. Pero eso generalmente va a venir también, en este caso, aparejado de una trabita, un dispositivo mecánico que permite hacer esto justamente, que es enmascarar esta zona. ¿Y qué nos dice acá? L y H, o sea, low y high. ¿Qué cambia? Cambia lo que ve el sensor de abajo. En este caso
Este dispositivo tiene un sensor abajo inferior y un sensor superior, y por supuesto tiene sus dos lentes, que en este caso a su vez los lentes están acompañados de un filtro. Ese filtro que se ve ahí, esto es solamente un filtro. Este filtro lo que va a permitir es que solo pase esta radiación infrarroja de la cual hablamos primero, la que está entre 8 y 14 micrómetros, que está justo afinada con la temperatura ambiental y corporal. Entonces va a filtrar todo lo demás, como por ejemplo la radiación del sol, la propia luz, que también transporta cierta cantidad de calor, pero a lo cual el pirómetro no es sensible a ese espectro. Bueno, entonces esto va a enmascarar parte del lente. Esto lo que va a hacer es enmascarar las fresadas, los lentes que están por aquí debajo. Bueno, sinceramente es bastante difícil mostrarles cómo se ven los lentes, pero son círculos concéntricos. Ahí aparentemente parece que se ve. Bueno, se ve simplemente uno o dos renglones en el superior, sobre todo, de estos agujeritos tallados, estos lentes tallados. Pero en un dispositivo como este van a poder ver varios renglones, una grilla de justamente todos estos circulitos ahí concéntricos que son los distintos sublentes de Fresnel. Bueno, sinceramente espero que esta información les sea útil justamente para poder instalar cada día mejor todos los dispositivos y comprender cómo es que funcionan. Desde ya, gracias por ver este material. Hasta la próxima. Chau, chau.